Hola a todos, hoy vamos a continuar con nuestro curso, siempre en la unidad número 2, que es sobre estrategias nutricionales para potenciar las adaptaciones al entrenamiento del atleta de alto rendimiento. Y esta semana nos toca ver lo que es el nutrient timing. Cuando se sincroniza la ingesta de alimentos en el momento correcto, el atleta va a poder tomar una mejor ventaja de los cambios químicos que ocurren cuando come y también se está entrenando. El tiempo de ingestión, sobre todo de carbohidrato y proteína, puede afectar de alguna manera la respuesta adaptativa al ejercicio. Y estos efectos sobre todo se han visto con el consumo de carbohidratos porque son los que han tenido mayor significancia en las mejoras de rendimiento cuando se consumen durante y después de los entrenos o competencias. Si podríamos definir qué es Nutrient Timing, diríamos que es una estrategia que va a aprovechar cuánto, qué y cuándo el atleta debe comer antes, durante y después del entrenamiento o competición. Por lo tanto, es un sistema de alimentación de comidas y refacciones con relación al entrenamiento planificado. Se puede decir que el Nutrient Timing tiene 4 beneficios bien definidos. El primero es optimizar las reservas de energía, sobre todo promover mayores reservas de glucógeno hepático y muscular, ayuda a reparar y fortalecer el músculo de acuerdo al potencial genético. Esto más que nada ocurre con la alimentación que se realiza post ejercicio, que es la alimentación que su objetivo principal es la recuperación. Va a proveer nutrientes para mantener la salud y limitar la supresión del sistema inmune. Y lo que habíamos hablado anteriormente, que va a optimizar la recuperación post-entrenamiento. Para empezar, vamos a hablar de lo que va a ser el nutrient timing previo al ejercicio y cuáles son las estrategias que deberíamos de utilizar en este momento. La comida previa al ejercicio debe ser una combinación de carbohidrato y proteína, porque esto ya se ha visto que va a mejorar las adaptaciones al ejercicio y el daño muscular asociado al mismo, se van a ver disminuidas. En un metaanálisis que se hizo recientemente, se concluyó que la elevación de insulina permite la estimulación de la síntesis de la proteína muscular y regula el anabolismo a través de su influencia inhibitoria del rompimiento de la proteína muscular. Y se vio que solo elevaciones moderadas de insulina cuando se consume una comida mixta de proteína y carbohidrato va a ser suficiente para reducir el rompimiento de la proteína muscular en un 50%, lo que es bastante significativo. Es muy importante que el consumo de carbohidratos previo al ejercicio sea el apropiado, ya que esto va a aumentar lo que son las reservas de glucógeno, tanto hepático como muscular. Y esto es muy importante porque se ha visto que cuando hay una disminución del glucógeno hepático, puede haber un incremento de los niveles de destrucción del tejido muscular y se va a ver incrementado aún más la supresión del sistema inmune, porque generalmente cuando se realizan entrenamientos en el alto rendimiento, siempre va a haber una supresión del sistema inmune como algo, una respuesta al ejercicio. Sin embargo, esto se puede atenuar si se tienen adecuadas reservas de glucógeno. Ya hablando de la recomendación puntual de la ingesta de carbohidratos pre-ejercicios, tenemos que recordar que al cuerpo le va a tomar alrededor de 4 horas para que los carbohidratos sean digeridos y almacenados como glucógeno hepático y muscular. Por lo tanto, la comida pre-ejercicio debe hacerse alrededor de 3 a 4 horas antes del mismo. Asimismo, las investigaciones también sugieren que si se ingiere una refacción con una pequeña cantidad de carbohidratos, 30 a 60 minutos antes del ejercicio, por ejemplo, alrededor de 50 gramos de carbohidrato, esto va a incrementar la disponibilidad de glucógeno al final del ejercicio. Entonces, ya hablando de la recomendación para diferentes tipos de entrenamiento, en los deportes de resistencia a fondo se van a necesitar alrededor de 1 a 4 gramos por kilogramo
consumidos entre 1 a 4 horas antes. Obviamente vamos a utilizar la mayor cantidad, 4 gramos, 4 horas antes, y un gramo podría utilizarse 1 hora antes. Hay una recomendación que nos puede facilitar saber cuánto carbohidrato darle a la persona, y es que si se entrena 1 hora antes se da 1 gramo por kilogramo. Si son 2 horas antes, 2 gramos por kilogramo. 3 horas antes, 3 gramos por kilogramo. Y si son 4 horas antes, 4 gramos por kilogramo. Ya cuando hablamos de los deportes de fuerza y potencia, los carbohidratos sí podrían ser beneficiosos para este tipo de atletas, especialmente cuando ha habido un ayuno más de 3 horas desde la última comida. Por ejemplo, cuando el atleta ya va a entrenar muy temprano en la mañana y su última comida, por ejemplo, fue en la noche. Entonces ya va a tener 8 horas de ayuno, y entonces aquí sí sería importante que en la mañana, como va a ser un poco difícil que el atleta vaya a consumir una comida que tenga 4 gramos, digamos que el entreno va a ser a las 5 de la mañana, por lo menos es más fácil que se levante 1 hora antes o media hora antes, y ahí lo que tendríamos que utilizar es alrededor de 1 gramo por kilogramo por hora, porque la recomendación es igual, de 1 a 4 gramos por kilogramo consumidos entre 1 a 4 horas antes del entrenamiento o competición. Y los atletas que sí son eminentemente de fuerza y potencia podrían solo necesitar 1 a 2 gramos por kilogramo, debido a que ellos realmente tienen una necesidad un poco menor total de carbohidratos al día. Ahora, cuando hablamos del consumo de proteína y aminoácidos previo al ejercicio, en realidad no existe aún un efecto en la mejora del rendimiento deportivo, ni en deportes de fondo, ni de fuerza o potencia, cuando se consume proteína previo al ejercicio. Pero sí va a existir un efecto del status netus de proteína mayor si se consume proteína antes del ejercicio. Eh, por ejemplo, se ha visto que la síntesis de proteína muscular puede incrementar entre un 30 a un 100% en respuesta a una comida que contenga proteína, lo que promueve un balance neto de proteína, y el factor que va a contribuir más grandemente a esto es el contenido de aminoácidos esenciales. Y recuérdense que dentro de los aminoácidos esenciales le tenemos que poner una mayor atención al contenido de leucina, que sí debe de tener un aporte de alrededor de 3 gramos esa comida. Con relación a la recomendación de ingesta de proteína pre-ejercicio, no existe una recomendación puntual. Es más, no está claramente definida. Sin embargo, la atención se centra más en la cantidad de proteína que se debe dar cada 3 a 4 horas, tanto para ejercicios de resistencia como de potencia. Y esta recomendación es de que se debe dar entre 20 a 40 gramos o 0.25 a 0.40 gramos por kilogramo dosis. Aquí podríamos utilizar la dosis menor, 0.25, para tales atletas de fondo, y podríamos utilizar las dosis más altas, 0.40 gramos por kilogramo, para atletas de potencia y fuerza. Aquí tenemos un resumen de la recomendación de Nutrient Timing pre-ejercicio. Y recordando que 1 a 4 horas antes, la recomendación de carbohidratos es de 1 a 4 gramos por kilogramo. Y cada 3 o 4 horas vamos a dar 0.25 a 0.4 gramos de kilogramo de proteína. Entonces podemos hacer esta combinación. Si tomamos un ejemplo a una persona que pesa 70 kilos y le damos 2 gramos por kilogramo de carbohidrato y le damos 0.4 gramos por kilogramo de proteína, veríamos que esta persona se tendría que comer un desayuno, un omelette que tuviera 2 huevos, y a esto habría que agregarle una rodaja de jamón, más una onza de queso de capas, por ejemplo, y se podría comer 2 unidades de pan tostado. También podría comer al mismo tiempo un vaso de leche descremada con una taza de cereal. A esta le podría agregar 3 cucharadas de avena en hojuelas y agregarle fruta como 2 cucharadas de pasas y 10 unidades de fresa.
y también podría tomarse un vaso de 8 onzas de jugo de naranja y con esto llegaríamos a esta cantidad. Y aquí estamos utilizando 2 gramos por kilogramo de carbohidrato, pero si se utilizara 4 gramos, sobre todo para atletas de fondo, tendría que ser esta cantidad, tendría que ser de carbohidratos, tendría que ser mayor. Ahí ya podríamos agregar frijoles, por ejemplo, que comiera más pan o más fruta, o incluso agregar más cereal, en vez de solo comerse una taza de cereal, comer más cereal. Y si se dan cuenta, sí es bastante comida. Ahora en las siguientes diapositivas vamos a hablar de lo que es el nutrient timing durante el ejercicio. La ingestión de carbohidratos durante el ejercicio, que es mucho más relevante para los atletas de fondo o resistencia, es una estrategia bien consolidada que va a cumplir 3 objetivos principales. El primero va a ser ayudar a que los atletas mantengan sus niveles de glucosa en sangre constantes a lo largo del ejercicio. Otro es que les ayuda a mantener los niveles de glucógeno de reserva, lo que les permitirá tener estas reservas para el final de la carrera y poder dar el último sprint, por ejemplo, y promover mayores niveles de rendimiento deportivo, ya que se ha visto hasta mejoras en la potencia cuando se dan carbohidratos durante el entreno. Hablando de uno de los objetivos de la ingestión de carbohidratos durante el ejercicio, que es la mejora del rendimiento deportivo, tengo que sacar a colación este estudio que es bastante antiguo, de 1993, pero que aún está siendo discutido actualmente, incluso en estudios del año 2017, ya que los resultados que se obtuvieron pues dieron una gran pauta para continuar haciendo estudios de este tipo. En este estudio lo que se examinó fue el impacto del estatus del glucógeno muscular previo al ejercicio cuando se administraba carbohidratos a lo largo de una prolongada sesión de ejercicio. Entonces aquí los atletas empezaron una prueba contra el reloj de 70 kilómetros y hubo un grupo de atletas que inició con altos y otro grupo con bajos niveles de glucógeno. Esto fue combinado luego con ya sea a un grupo que se les dio carbohidratos que tenían 9% de fructosa o se les dio un placebo o un endulzante no calórico. Y esto se les dio a razón de 2.35 mililitros cada 10 kilómetros. Con esto se logró proveer un total de 1.5 gramos por kilogramo a lo largo de esta prueba. Y el estudio más relevante el resultado más relevante, fue que se encontró que los atletas incrementaron su potencia cuando empezaron con altos niveles de glucógeno. Pero este incremento de la potencia aún fue más alto cuando se proveía carbohidratos a lo largo del ejercicio. Entonces, con estos resultados se resalta la importancia de lo que es el consumo de carbohidratos previo y en sí el consumo de carbohidratos a lo largo del día para promover mayor incremento en las reservas de glucógeno, pero sobre todo también el consumo de carbohidratos a lo largo del ejercicio porque sí se promueven mejoras en el rendimiento deportivo y en este caso, por ejemplo, lo que se vio que se mejoró fue la potencia. En este otro estudio que es también bastante interesante, lo que se vio fue el efecto de la ingestión de carbohidratos antes y durante el ejercicio en la cinética de la glucosa y el rendimiento. Entonces aquí se utilizaron 7 sujetos entrenados y a cada participante se le hizo 4 pruebas separadas por 7 días y las pruebas eran unas pruebas que se hacían por 120 minutos en una bicicleta y tenían que pedalear a un 70% de su volumen máximo de oxígeno. El tratamiento cuando se dio carbohidrato era que era una solución de 6.4% de carbohidrato y se les daba por 2 gramos por kilogramo. Esto cuando se administraba antes, se daba 30 minutos antes y luego se daba a lo largo del entrenamiento, cuando se administraba a lo largo del entrenamiento. Entonces tenemos los 4 tratamientos que era carbohidrato antes y carbohidrato durante, carbohidrato antes y placebo durante, placebo antes y placebo durante, y placebo antes y carbohidrato durante. Lo que podemos ver en la gráfica son los niveles de glucosa en sangre con los 4 tratamientos y lo que observamos es que solo los atletas que consumieron carbohidratos antes y carbohidratos durante
y los atletas que consumieron placebo antes y carbohidrato durante fueron los que lograron mantener los niveles de glucosa en sangre constantes a lo largo de la prueba, o más elevados que el placebo. Pero el resultado más relevante fue que la ingestión de carbohidratos antes va a mejorar el rendimiento, y el rendimiento lo vieron con la disminución en el tiempo, solo cuando la ingestión de este se mantiene a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, comparando este estudio con el anterior, en el anterior sí se veía que si habían altos niveles de glucógeno, entonces se mejoraba la potencia. Y aquí lo que se ve es que si se da carbohidratos antes, pero no se mantienen los carbohidratos durante el ejercicio, no va a haber una mejora real en el rendimiento deportivo. Entonces, realmente tiene que ser una combinación de ambas cosas. Los carbohidratos antes y los carbohidratos durante son de suma importancia. Entonces, ¿qué es lo importante relacionado a qué tipo de carbohidratos vamos a dar durante el ejercicio? Esto es un recordatorio de unas clases anteriores donde habíamos visto que nosotros tenemos que tratar de igualar la oxidación de carbohidratos, que es alrededor de 1 o 1 gramos de carbohidrato por minuto, o esto es entre 30 a 60 gramos por hora. Y cómo vamos a mejorar aún más esta oxidación de carbohidratos, lo vamos a hacer con una mezcla de los mismos, y con esto podemos lograr hasta 1.2 a 1.75 gramos por minuto. Y la razón de esto es que se recuerdan que ya habíamos hablado que los diferentes tipos de carbohidratos tienen diferentes transportadores, y eso es lo que ayuda a que aumente la oxidación de los mismos durante el entreno. Para ver las recomendaciones de carbohidratos durante el ejercicio, también lo vamos a dividir entre los deportes de resistencia o fondo y los deportes de fuerza o potencia. La recomendación para los deportes de resistencia a fondo es que si el ejercicio va a durar 45 a 60 minutos o menos, realmente no es tan necesario utilizar carbohidratos, y habíamos hablado que tal vez en este tipo de entrenos los atletas se podrían beneficiar con el enjuague bucal con carbohidratos. Si el ejercicio ya dura más de 60 minutos o más de una hora, se necesitará entre 30 a 60 gramos por hora. Y si el ejercicio ya dura más de 90 minutos, podría llegarse a necesitar hasta 90 gramos por hora. Y es necesario usar carbohidratos que tengan diferentes transportadores para aumentar la oxidación de los mismos. Y la bebida debe debe contener entre 6 al 8% de carbohidratos, porque con esto vamos a lograr que los carbohidratos no se lentezca la digestión, y que los carbohidratos estén disponibles en el menor tiempo posible para poder ser utilizados. Ahora, la recomendación para los deportes de fuerza y potencia. Se ha visto que el consumo de carbohidratos durante ejercicios para este tipo de atletas podría no ser tan crítico como para los deportes de fondo. En las investigaciones han sugerido que un típico entrenamiento de fuerza va a reducir únicamente los niveles de glucógeno en alrededor de 30 a 40%, por lo que los niveles de glucógeno realmente no podrían limitar el rendimiento deportivo. Sin embargo, si las sesiones duran más de 60 minutos y tienen un alto volumen, sí, de hecho, sí podrían obtener este beneficio con el consumo de carbohidratos, porque se puede ver aumentado el uso del glucógeno en estas sesiones de entreno. Y los carbohidratos durante el ejercicio podrían ser beneficiosos, por ejemplo, para los atletas que entrenan muy temprano en la mañana, luego de un ayuno, porque esto va a ayudarles a incrementar la disponibilidad de energía. Más que nada, la recomendación de carbohidratos es para deportes intermitentes, y es la misma que para los atletas de fondo resistencia, y porque ellos van a tener una mayor dependencia del glucógeno, y para ellos la recomendación
si es un entreno que generalmente los entrenos de este tipo de deportes duran más de 60 minutos, lo que se va a necesitar es que consuman entre 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora. Esta guía es otra guía que se desarrolló en el 2014 que nos puede servir para saber cuánta cantidad de carbohidratos le vamos a dar a un atleta. Aquí no tiene que ver mucho el tipo de entrenamiento, sino que más que nada tiene que ver la duración del entreno, porque ellos dicen que es el consumo de carbohidratos va a aumentar y va en dependencia de la duración de los entrenamientos, y esto es para atletas de alto rendimiento. Si el ejercicio dura entre 30 a 75 minutos, dice que solo se necesitan pequeñas cantidades y que se puede usar el enjuague bucal. No, se puede utilizar incluso solo un transportador, un carbohidrato con un transportador. Y es necesario que los atletas, obviamente en toda la recomendación dicen que se recomienda que haya un entrenamiento nutricional, eh, es decir, que los atletas lo hayan probado antes y no lo usen durante la competencia como algo nuevo. Luego, si el entreno dura de 1 a 2 horas, lo que se va a necesitar es 30 gramos por hora. Y también se necesita que se den carbohidratos, ya sea con múltiples o transportadores únicos. Y la misma recomendación adicional de que debe de entrenarse antes, no solo darlo en la competencia. Y si ya el entreno dura de 2 a 3 horas, se van a necesitar 60 gramos por hora. También se puede utilizar una combinación de carbohidratos o un carbohidrato solo, de un solo transportador. Y si ya dura más de 2.5 horas, que en realidad debería ser más de 3 horas, lo que se ya necesita, lo que habíamos hablado anteriormente, que se necesitan 90 gramos por hora. Y es importante que solo se utilicen múltiples transportadores, porque para llegar a esta tasa de oxidación que se va a necesitar, si solo se utiliza un carbohidrato con un transportador, entonces no se va a lograr este objetivo. Y es esencial que se pruebe esto mucho antes de que ya se acerque una competencia. Entonces esta es otra guía que es como muy puntual, que yo consideré que la pueden tomar en cuenta para cuando tengan que hacer un cálculo de cuántos carbohidratos le van a recomendar a un atleta. Ahora hablando de lo que es la proteína o aminoácidos durante el ejercicio, se ha visto que esa combinación de carbohidrato y proteína o aminoácidos esenciales durante ejercicios, ya sea de fondo o pesas, eh, va a ayudar porque puede ayudar a mantener un perfil hormonal favorable, y esto va a ayudar a minimizar los incrementos en el daño muscular y también va a ayudar a promover incrementos en la masa muscular. Otra cosa que se ha visto es que hay un incremento en el tiempo hasta el agotamiento en ejercicios prolongados, ya tanto de carrera como de ciclismo. Y lo que ayuda también es que mejora el anabolismo muscular y donde se han visto marcadores de daño muscular menores. Entonces, esto podría ser una buena estrategia más que nada para crear un ambiente anabólico favorable. Para complementar un poco lo que se habló en la diapositiva anterior, en este estudio lo que se vio fue el efecto de los carbohidratos junto con la proteína durante el ejercicio en los cambios hormonales luego de 12 semanas de entrenamiento de pesas. Aquí resistance training le llaman en inglés, pero en realidad ese tipo de entrenamiento no es como resistencia en español, sino que es entrenamiento de pesas como tal. Y aquí lo que se utilizó fue, no se hizo este estudio con atletas, sino eran sujetos no entrenados. Y además del entrenamiento de pesas, se les dio diferentes tratamientos a cada uno. Se le dio, uno de los tratamientos era dar carbohidratos, una bebida del 6%, proteína, que se le dio 0.2 gramos por kilogramo de proteína de suero o whey protein, y al otro se le dio carbohidrato y proteína.
La bebida era del 6% y la proteína era la misma cantidad, 0.2 gramos por kilogramo. Si vemos en la primera gráfica, con respecto a los niveles de cortisol, los sujetos que recibieron carbohidrato y proteína tuvieron niveles significativamente menores de cortisol comparado con el placebo, y también a los atletas que recibieron carbohidrato solo, también los niveles de cortisol eran significativamente más bajos que los de placebo. Pero a los que solo se les dio proteína sin carbohidrato, casi los niveles eran parecidos a los del placebo. Y cuando vemos la respuesta de la insulina, fue incrementada comparada con el placebo con los diferentes tratamientos, pero fue significativamente mayor cuando se utilizó carbohidrato y proteína juntos. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que se mencionaba anteriormente, que se crea un ambiente anabólico favorable porque se aumentan los niveles de insulina. Es proanabólico, y si se disminuyen los niveles de cortisol es anticatabólico. Entonces esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál es la recomendación puntual de ingesta de proteína o aminoácidos durante el ejercicio? Se recomienda una ingestión de 10 a 15 gramos de proteína o su equivalente a aminoácidos esenciales o de cadena ramificada. Y aparte de obtener los beneficios que se mencionaron en las diapositivas anteriores, también puede ser beneficioso para retrasar la fatiga, sobre todo durante ejercicios que son bastante prolongados. Hablamos del antes y el nutrient timing durante. Vamos avanzando para terminar nuestra clase de esta semana en el nutrient timing que se hace post ejercicio. Y el nutrient timing post ejercicio tiene 4 objetivos principales. El primero va a ser la recuperación del glucógeno muscular. El segundo va a ser que ayuda a estimular positivamente los cambios agudos de la cinética de los aminoácidos. El tercero es que mejora el balance neto de proteínas. Y el último es que va a mejorar las adaptaciones al ejercicio. Cuando se consumen los carbohidratos en los 30-40 minutos de terminado el ejercicio, lo que vamos a lograr es aumentar la velocidad de resíntesis de glucógeno. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si se retrasa esta suplementación puede haber incluso hasta un 50% menos de resíntesis de glucógeno. Y ahorita vamos a ver cómo es que ocurre esta síntesis de glucógeno después del ejercicio. Luego del ejercicio, la restauración del glucógeno ocurre en 2 fases. La primera fase es la síntesis de glucógeno rápida. En esta no se necesita insulina y dura entre 30 a 40 minutos si la depresión de glucógeno fue significativa. Y este punto es muy importante porque en este momento la actividad de la glucógeno sintetasa, que es la que se encarga de reponer las reservas de glucógeno, va a depender de varios factores y uno de ellos es la cantidad de glucógeno disponible. Si hay bajos niveles, va a aumentar su actividad. Por lo tanto, la reducción del glucógeno muscular que ocurre durante el ejercicio va a ser el mayor factor que va a determinar la glucogénesis posterior. Luego, sabemos que después del ejercicio a una intensidad y duración suficiente, puede hacer que se disminuyan las reservas de glucógeno. Esto hace que aumente la permeabilidad del sarcolema a la glucosa. Eso es gracias a un incremento en la translocación del GLUT4 a la membrana durante el ejercicio y también a la presencia del transportador GLUT1 en reposo. Esto hace que aumente la captación de glucosa y la síntesis de glucosa. Si la suplementación de carbohidrato por post ejercicio no se mantiene, los transportadores GLUT4 van a ser removidos de la membrana y esto va a pasar después de 30 a 60 minutos. Por eso es bien importante esta ventana de oportunidad en la que debemos de darle al atleta un adecuado consumo de carbohidratos para que se pueda reponer mayor cantidad de glucógeno.
Luego la segunda fase depende de la insulina y ocurre a una tasa más lenta con niveles de glucosa normales. Esta tasa se puede incrementar de 2 a 3 inicialmente milimoles por gramo de peso seco hasta 8 a 12 milimoles por gramo de peso seco por hora con un consumo adicional de carbohidrato. Entonces, si se suplementa periódicamente con carbohidrato, esto puede resultar en una supercompensación de las reservas de glucógeno, lo que es una ventaja luego de ejercicios que requieren horas de esfuerzo sostenido. Y esta fase puede mantenerse por mucho tiempo si el consumo de carbohidratos es mantenido. Por eso en deportes de fondo o de resistencia, si se dan cuenta, las recomendaciones son continuar el consumo de carbohidratos hasta 4 horas posteriores al ejercicio, para que esto se tiene que tomar bastante en cuenta también. ¿Cuál va a ser entonces la recomendación de ingesta de carbohidratos post ejercicio? Inmediatamente después de la actividad física debemos proporcionarle al atleta entre 1 a 1.2 gramos por kilogramo por hora. Esto lo vamos a hacer en las posteriores 4 a 6 horas determinado al mismo. Y lo vamos a repetir cada hora, sobre todo si hubo una depresión completa de glucógeno. Esto más que nada se da en los deportes de fondo, cuando el ejercicio ha durado más de 3 horas. Y para lograr este consumo tan alto de carbohidratos, debemos de darle diferentes opciones al atleta, desde la bebida deportiva que nos va a ayudar a llenar estas cantidades, hasta tenemos que recordar que los alimentos dependiendo de su índice glicémico, pues no es tan relevante y que todavía no hay un consenso. Y si queremos hacer una combinación entre alimentos con alto y bajo índice glicémico, lo podemos hacer. Y estar pendientes que si es un atleta de fondo, sí necesitamos que haga esta reposición no solo la siguiente hora, sino las 4 hasta 6 horas posteriores de que terminó el entreno. Hablando de la ingestión de proteína post ejercicio, tenemos que decir que si se adiciona proteína a la comida con carbohidrato post entreno, se ha visto una mejora en la resíntesis de glucógeno. Tenemos que recordar que las concentraciones de aminoácidos en plasma son las que van a regular la tasa de síntesis de proteína en el músculo en reposo y después del ejercicio. Estudios recientes han establecido que una comida de carbohidrato con proteína luego de un extenuante entrenamiento de fondo, por ejemplo, puede estimular la síntesis de proteína muscular contráctil, que esto es bastante beneficioso. Entonces, si nos damos cuenta, hay un efecto sinérgico de la combinación de proteína y carbohidrato. Luego de consumir una comida que tenga proteína, el anabolismo va a incrementar aproximadamente 1 a 4 horas postprandial, con un pico de alrededor de los 45 a 90 minutos. Esta respuesta anabólica a la comida es pronunciada pero transitoria en este lapso de tiempo. Durante esta fase postprandial, entre las 1 a las 4 horas luego de la comida, la síntesis de proteína muscular es elevada, lo que va a resultar en un balance positivo de proteína muscular. Y hay que recordar que la adición de proteína en el músculo no va a ocurrir en un estado de ayuno. Por eso es bien importante el consumo después del ejercicio, porque si se consume esta proteína después del ejercicio, vamos a incrementar el anabolismo. Y eso lo que significa es que va a aumentar también la síntesis de proteína muscular. La otra semana vamos a estar hablando de suplementación, pero podemos decir en este momento que si se realiza una suplementación ideal post-entreno, esta debería de ser con una proteína de digestión rápida, como por ejemplo la proteína del suero. Esto para ayudar a que inicie la máxima síntesis proteica en este periodo de oportunidad entre las 1 y las 4 horas que se pronuncia el anabolismo después de comer. Además, debemos poner atención al aporte de leucina y verificar que provea entre 3 a 4 gramos de leucina. Porque si se recuerdan en las clases anteriores,
se había hablado de que las diferencias en el incremento de la síntesis de proteínas se daban principalmente por el contenido de leucina en el mismo, y el umbral de leucina que se necesita para lograr este efecto es que tenga por lo menos 3 gramos de leucina. Incluso si puede tener un poco más, todavía 4 gramos, podrías incrementar este efecto. Hablando de las fuentes de proteína y su contenido de leucina, en esta tablita se resumen algunos de los estudios que usaron el método de timing relacionado a la ingestión de proteína, pero en este lo que vamos a ver es el contenido de leucina de estos tipos de proteína. La mayoría pues eran mezclas de proteína, y estas mezclas, en realidad la cantidad de proteína era bastante alta. Por ejemplo, en el primero, que era de 42 gramos, era proteína hidrolizada, proteína de suero con caseína, y esta tenía una cantidad de leucina de 3.6 gramos. Sin embargo, yo resalté el estudio que se hizo con leche descremada, porque a pesar de que el contenido de leucina no llegaba a la cantidad requerida para promover la síntesis de proteína, que si se dan cuenta, 500 mililitros de leche aporta 1.35 gramos de leucina, a pesar de esto sí se logró la síntesis de proteína comparada con los demás, comparable con los demás fuentes de proteína que sí aportan esta cantidad de leucina. Entonces, ahora estudios muy recientes del año pasado ya están viendo qué componentes de la leche son los que hacen, además de la leucina, que se incremente la síntesis de proteína. Y esto lo vamos a ver más detalladamente en la otra semana con los diferentes suplementos, en uno de ellos que vamos a ver los suplementos de proteína. Pero para que empiecen a tener este concepto, la leche contiene algo que se llama biopéptidos activos, y se vio que estos biopéptidos activos pueden estimular por sí solos la síntesis de proteína, y que esto es incluso independiente de la cantidad de leucina. Por eso vemos que aquí, a pesar de que no se llegaba a la cantidad que se necesitaba, como sea, promovió la síntesis de proteína. Por lo tanto, la leche es un buen alimento que se podría utilizar después del entreno para este propósito, y mejorar la recuperación y la síntesis de proteína después del entreno. Y algo que se ha hablado también bastante es de la leche chocolatada, para que sea ingerida después de los entrenos. Y en este estudio, por ejemplo, se vio el efecto que tenía el consumo de esta leche en marcadores de recuperación luego de seguir un entrenamiento de fútbol soccer. Y aquí a los 13 sujetos que participaron en el estudio se entrenaron por una semana, y luego de 4 días de ejercicio incrementado, posterior al ejercicio, se les dio una bebida isocalórica que tenía una cantidad de calorías de 504 calorías y 122 gramos de carbohidratos, y se comparó con una bebida con leche chocolatada que tenía la misma cantidad de calorías, solo que en este caso la cantidad de carbohidratos era muy diferente porque tenía menos cantidad de carbohidrato. Aquí lo que se vio, el resultado, es que de todos los marcadores que nos podrían decir que el músculo se recuperó, únicamente la bebida de leche chocolatada fue capaz de reducir los niveles de creatinquinasa después de tomarla, y esta creatinquinasa está bastante relacionada con lo que es el daño muscular. De ahí todos los marcadores como dolor en el músculo, como la mioglobina, como la percepción de la fatiga o la contracción máxima voluntaria del cuádriceps, todo era
estuvo igual o parecido y no hubo ningún cambio significativo, solo fue con la creatinquinasa. Entonces podríamos decir que la leche chocolatada tiene un extra agregado de que podría ayudar a atenuar el daño muscular que se ve reflejado con la disminución de el incremento de la creatinquinasa que se da después del ejercicio. ¿Cuál va a ser la recomendación puntual de proteína post ejercicio? Tanto para los deportes de fondo o resistencia, al igual que los de fuerza y potencia, la recomendación es que se consuman 0.3 gramos de proteína por kilogramo entre las 1 a 2 horas después de la actividad para facilitar los procesos de recuperación, mejorar la síntesis de proteína y para mejorar también la reposición del glucógeno muscular. Esto si se ingiere en conjunto con el carbohidrato. Aquí vemos una tablita que nos dice el resumen del nutrient timing post ejercicio. Como ya hemos mencionado, inmediatamente después, a 40 minutos terminado el entreno, se debe de dar de 1 a 1.2 gramos por kilogramo por hora de carbohidratos y adicionar proteína a 0.3 gramos por kilogramo de la misma. Esto de los carbohidratos se va a continuar dando cada hora por 4 a 6 horas, sobre todo cuando hubo una depresión completa del glucógeno que ocurre generalmente en ejercicios que duran más de 3 horas. Y si ponemos un ejemplo también del mismo sujeto de 70 kilos, si diéramos 1.2 gramos por kilogramo de carbohidratos, serían 84 gramos de carbohidrato. Y si damos 0.3 gramos de proteína, eso serían 21. Si lo ponemos ya como un ejemplo, podríamos darle una bebida, 12 onzas de bebida por día, con esto llenaríamos 21 gramos de carbohidrato. Y si complementamos esto con un sándwich que tenga 2 rodajas de jamón de pavo y le damos una fruta como una mandarina y más que adicionamos un poco de grasa, que este tipo de grasa también tiene un poco de proteína, 1 onza de semillas de marañón horneado más un vaso de leche descremada, pues estaríamos llenando esta recomendación. No es una gran comida, pero si recordamos que si fuera un atleta de fondo, esto lo tiene que repetir cada hora en las posteriores 4 horas, tal vez se puede volver un poquito difícil consumirlo, pero siempre tenemos que insistir y pedirle al atleta que lo haga de la mejor manera que a él se le facilite y darle diferentes opciones para que tampoco se aburra de comer siempre lo mismo. Con relación a la ingestión de grasa alrededor del entreno, actualmente no existe una recomendación del consumo de grasas alrededor del mismo. Más bien la recomendación sobre el consumo es sobre el consumo total en la dieta y la misma no es en realidad diferente a una población deportista que no es deportista. La recomendación, sin embargo, en atletas sí se trata de mantener un consumo de grasa bajo dentro de los límites normales y se trata siempre de dar alrededor de 20 a 25% de calorías en forma de grasa para ayudarles a mantener una adecuada composición corporal. Otro factor importante que va a ayudar en los procesos de recuperación es la proteína previo a dormir. Se ha encontrado que el consumo de proteína de 30 minutos antes de dormir y 2 horas después de la última comida puede tener una ventaja en la síntesis de proteína muscular. Esto principalmente porque cuando se está durmiendo se ha visto que los niveles de aminoácidos en sangre disminuyen significativamente y el incrementar, cuando damos proteína, estamos incrementando la disponibilidad plasmática de aminoácidos, lo que va a ayudar a mejorar o a promover la síntesis de proteína. También ayuda a la recuperación y al metabolismo. Esto no solo se ha visto en estudios a corto plazo, sino también a largo plazo. Y la recomendación práctica de esto es que se debe consumir entre 30 a 40 gramos de caseína 30 minutos antes de dormir. Y esto tal vez es muy poco probable que lo vayamos a lograr con la alimentación,
porque alimentos que tengan caseína, por ejemplo, es la leche, pero para obtener estas cantidades de caseína probablemente nos tenemos que tomar una gran cantidad de leche antes de dormir. Entonces, en estos casos es donde uno tiene que recurrir tal vez a algún suplemento para lograr este objetivo. Además, una de las preocupaciones de algunas personas es que el consumo de proteína tal vez podría interferir con la utilización de grasas cuando uno está durmiendo, pero en un estudio también se encontró que el consumo de proteína previo a dormir no intervenía con la lipólisis y la oxidación de las grasas durante la noche. Entonces no nos tendríamos que preocupar por este aspecto. Pero esta es una de las cosas que uno siempre está pendiente con los atletas y siempre le dice que si no logramos llenar, que sea los 30, el atleta no puede comprar un suplemento de caseína. Yo sí les recomiendo que se tomen entre 1 o 2 vasos de leche entre 30 a 60 minutos antes de dormir para ayudar a promover esta recuperación durante la noche, que no se aprovecha si no damos este tipo de proteína eh, previo a dormir. Entonces es una práctica bastante fácil y es algo que le digo a todos los atletas independientemente de la disciplina que practiquen. Y ya por último vamos a hablar de las recomendaciones de líquidos y electrolitos antes, durante y después de los entrenamientos o competencia. Esto tenemos que estar conscientes de que mantener un estado de hidratación a lo largo del entreno y durante el día va a lograr que los atletas mantengan altos niveles de rendimiento deportivo, y este es uno de los factores que tal vez ponemos poca atención, pero es necesario que siempre estemos pendientes de esto porque es crítico para que el atleta pueda rendir adecuadamente. Entonces, en este caso, para las recomendaciones de líquido no hay una diferenciación entre los diferentes tipos de entrenamiento: fondo, resistencia, fuerza o potencia. Las recomendaciones son las mismas. Y lo que sería el antes del entrenamiento, se recomienda que tomen entre 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso de bebida de 2 a 4 horas antes para promover la euhidratación. Es decir, esto va a ayudar a que el atleta llegue bien hidratado a los entrenos. Luego, durante el ejercicio, lo que se trata es que los atletas consuman alrededor de 0.4 a 0.8 litros por hora, y esto podría llegar a ser hasta 2.4 litros por hora, y esto va a depender de la tasa de sudoración o el índice de sudoración de cada atleta. Pero si no podemos medirlo, una forma de más o menos calcular esto es a través de esta recomendación, aunque ya en de la semana pasada o antepasada aprendieron a calcular la tasa el índice de sudoración de un atleta, pero a veces se vuelve un poco difícil hacerlo porque nosotros tendríamos que estar en una sesión de entreno completamente al lado de él. Por si no logramos hacer esto, entonces esto es lo que sería una recomendación general. Otra cosa es que la cantidad de sodio que debe de tener una bebida tiene que ser de 110 miligramos por 235 mililitros, y esto también va a ayudar a que el agua se retenga y no pase de largo. Y no hay una recomendación específica de magnesio, pero tenemos que poner atención a que la bebida también debería de tener magnesio para mejorar y que el atleta pueda retener mayor cantidad de agua. Y la bebida debería de tener, dependiendo del tiempo o la duración del entreno, como ya vimos anteriormente, debe tener carbohidratos, y esta bebida, la concentración de los carbohidratos debe ser entre 6 a 8% de los mismos. Y después del entrenamiento, si logramos pesar al atleta antes y después del entreno, debería estar consumiendo 1.25 a 1.5 litros por kilogramo de peso perdido. Si no logramos pesarlo, por lo menos sí le tenemos que recomendar de que tiene que tomar al menos 1 a 2 tazas o 500 mililitros de bebida después del entreno.
Algo que les quería contar es que yo hice un estudio, bueno, sí, se hizo un estudio con los atletas de boxeo y al finalizar el entreno seleccioné a todos aquellos que terminaron con deshidratación severa porque no se hidrataron adecuadamente durante el entreno. Entonces a ellos se comparó tres diferentes bebidas y se les dio, lo que se les repuso no fue el 150% como sería la máxima recomendación que hice aquí, sino se les repuso el 200% del peso perdido. Y se encontró que en las posteriores 2 horas de terminado el entreno, únicamente los atletas que habían consumido bebida deportiva o suero fueron los que llegaron a alcanzar otra vez niveles de hidratación adecuados, mientras que los que solo consumieron agua, ni siquiera reponiéndoles el 200% del peso perdido con esta bebida, no se logró que ellos se lograran rehidratar. Después, entonces sí hay que poner una especial atención en el tipo de bebida que se les da y tomar en cuenta que tal vez con agua va a ser bien difícil que el atleta, si perdió mucho líquido después del entreno, vaya a recuperar su estado de hidratación. Con esto terminamos nuestra clase de esta semana. Les voy a subir las diapositivas porque me dijeron que se les hacía más fácil como que ir leyéndolo y también haciendo anotaciones de las mismas. Y también voy a agregar algunos de los artículos científicos, sobre todo el de la posición de la International Society of Sports Nutrition sobre Nutrient Timing y sobre proteína para que lo tengan a la mano, pero igual ustedes pueden revisar dentro de las referencias bibliográficas si quisieran leer también un poquito más de los estudios de los que se habló en esta clase.